Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Esta es la serie que se llama El final de los tiempos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11, que es los dos testigos y la séptima trompeta. Si tú has estado viendo los estudios, podrás entender que hemos visto varias cosas, ¿no? Como el bosquejo del capítulo 1, versículo 19, lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder. Tres partes está dividido este libro de Apocalipsis. Ya hemos visto lo que es el capítulo 1, lo que Juan ve o la revelación de Jesús, cómo es su apariencia. El capítulo 2 y el capítulo 3 es el mensaje a las 7 iglesias y a partir del capítulo 4 ya viene a ser lo que es la escritura apocalíptica. Hemos visto cuando se abren los sellos, ahora estamos en las trompetas y me gustaría leer un poco respecto a esta última trompeta y especialmente de los dos testigos. Dice el versículo 1, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante estos 1260 días. ¿Okay? Entonces son 3 años y medio, 1260 días o 42 meses y vamos a ver de qué se trata esto. Primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias también, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo. Háblanos a través de este capítulo y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se van conectando y siguiendo este estudio. Recuerden que estamos estudiando la serie El final de los tiempos. Hoy es el capítulo 11, hablando de los dos testigos y de la séptima trompeta. Y a manera de conocer un poco más del libro, recuerda que Juan escribe desde la isla de Patmos, está muy anciano, entre el año 90 y 100 después de Cristo, en una de las persecuciones más severas de la historia. Como les comentaba, capítulo 1, capítulo 2 y 3 habla de los cielos y tierra actuales, de lo que ha visto y lo que es, y luego haciendo una línea cronológica hasta el capítulo final, donde hay cielos y tierra nuevos. Recuerden que a partir del capítulo 4 sucede un acontecimiento. Y este acontecimiento es que Jesús viene en las nubes por su iglesia. No piensa en este momento tomar su reino, sino que primero va a arrebatar o llevar a la iglesia. Esta etapa se llama el arrebatamiento. Ese es el acontecimiento donde nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Ahora, luego sucede a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 18, 7 años, que nosotros conocemos como los primeros 3 años y medio de la tribulación. Los siguientes 3 años y medio de la gran tribulación, y están los textos paralelos con Mateo 24. Y al final del capítulo 19 empieza el milenio. Van a abrirse los sellos y aparecen, el primer sello trae 4 caballos, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillento o verdoso. Cada sello trae un desastre en el mundo, y eso ya lo hemos estudiado, por eso les dije, eso está grabado. Y a partir de los 3 años y medio surge lo que Pablo, lo que Daniel, lo que el Señor Jesús mencionó, el objeto que causa sacrílego es el anticristo, una estatua, y que causa profanación en el templo de Dios. Luego de eso aparecen, después de los 7 sellos, aparecen 7 trompetas. Al terminar la séptima trompeta, que hoy día vamos a estudiar, aparecen las 7 copas de la ira. En esta era de la gran, una cosa es la tribulación, otra cosa es la gran tribulación. Al terminar esto, las copas de la ira, el capítulo 18, Jesús viene por segunda vez al mundo, donde todo ojo lo verá. Eso es lo que dice la palabra. Y él pondrá sus pies en el monte de los olivos y
Ahí empieza el capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, hablando de cielo y tierra nuevo. Los 3 primeros años Israel es protegido, pero al darse cuenta de que recibieron al falso Mesías o el anticristo, Israel será perseguido y aparecen 144,000. Entonces, si estás viendo este estudio, lo estoy marcando con una línea de color rosado. Esta es la etapa en la cual vamos a estudiar este capítulo 11. ¿Qué sucede con la iglesia? Algunos se preguntarán. Sucede el tribunal de Cristo, según de Corintios capítulo 5, versículo 10 y Romanos 14, 10. Y después del tribunal de Cristo, donde recibirán coronas. Hay 5 coronas, y yo ya les enseñé, que están reservadas para los hijos de Dios. Diferentes tipos de corona, y hay las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, 7 a 9 y 2 de Corintios 11, 2. Así que, haciendo ese panorama del libro, hoy día vamos a estudiar, según nuestro bosquejo, en 2 partes. Uno es los 2 testigos, del 1 hasta el 14, y desde el 15 al 19 vamos a ver la 7ª trompeta. ¿Okay? Entonces, recuerda muy bien esto. Nosotros estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo, y nuestra meta es entender todo el consejo de Dios. No es mi deseo ser una persona como muy cerrado o a veces especular referente a la escritura escatológica, porque hay muchos que especulan, hay muchos que ponen fechas o tratan de adivinar fechas, y ese no es mi deseo. Mi deseo simplemente es estudiar bajo la exégesis del texto, como lo entendieron los primeros oyentes, haciendo una buena hermenéutica en el sentido como nosotros lo entendemos esta escritura apocalíptica, y que estos son los desafíos, porque en Latinoamérica no tenemos escritura apocalíptica, pero yendo al texto y estudiando, podemos desarrollar una comprensión de lo que está sucediendo. Y tampoco ser demasiado como rígidos en la interpretación, porque hay mucha alegoría, hay mucha simbología, pero dejemos simplemente que la palabra de Dios nos enseñe, y especialmente en estos versículos lo menciono, y en casi todo el libro, que a veces da mucho para especular. Y cuando hay, pues dejemos simplemente a ver qué dice el texto. Así que así vamos a estudiar los 2 testigos. Esos 2 testigos surgen, y el primer punto de versículo 1 al 3 son: el templo es medido mientras profetizan los 2 testigos. Versículo 1 dice: y luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Ahora, una vara para medir, ellos antiguamente usaban unas varas que eran... Hay unas varas que se tienen en algunos museos que podían medir hasta 3 metros. Y se podía usar también para apoyarse al caminar como un báculo o un bastón. Y se usaba también como ayuda de los pastores para guiar ovejas. Entonces, cuando miramos esto de una vara para medir, ¿qué vas a medir, no? Bueno, el texto mismo dice que va a medir el templo. Hay que entender esto. ¿Por qué? Porque al día de hoy no hay templo. ¿Y de qué templo está hablando? Entonces vamos a ver en el texto, por eso les dije, el templo en el tiempo de Jesucristo se puede ver el día de hoy una réplica. Ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Mire que es interesante, ¿no? Que tenga que medir el altar y también las personas, no solamente el edificio. Si nosotros miramos desde la perspectiva de la Biblia, y especialmente de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, lo que Pablo nos muestra habla del anticristo, de este objeto que causa profanación o sacrílego en el templo. Y dice el versículo 4, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. O sea, lo que te estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Juan
Y Jesús también lo interpretó de esta forma, dijo, lector, o el que tenga oídos para entender, que oiga lo que dice, ¿no? Refiriéndose a Daniel, Daniel capítulo 9, habla de que a media semana este príncipe, este ser, este hombre, el anticristo, iba a romper el pacto de paz, iba a afirmar que Él es Dios, Él iba a querer ser adorado, y Apocalipsis también lo va a mostrar. Entonces, para eso necesita haber un templo, y estamos hablando de un tercer templo que será construido. Si esta es la perspectiva que la podemos entender desde Juan viendo el Apocalipsis. Ojo, esto lo muestra tanto el día de hoy el texto, pero también si lo miramos desde la perspectiva de Zacarías, porque Ezequiel también lo menciona, como lo he mostrado, pero si miramos desde la perspectiva de Zacarías capítulo 2, estaría hablando de un templo que más adelante vamos a estudiar de la ciudad santa que viene desde el cielo, y ahí hay un templo, hay un altar. Juan va a ver una ciudad que parece media cuadrada, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces sería el templo celestial. ¿Okay? Pero el versículo 2 dice, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. O sea, Juan recibe esta revelación, como les dije, tiene que haber un tercer templo, no lo hay actualmente porque la parte donde estaba el templo es territorio palestino o árabe, pero Juan recibe la revelación de medir el templo, los adoradores, pero tampoco el atrio exterior, porque eso le pertenece, ¿sabes a quién? A los gentiles. Ese era el lugar donde se comercializaba, donde se hacían las ferias o los puestos de los cambistas o aún de aquellos vendedores de palomas y de ovejas. ¿Recuerdan cuando Jesús los echó del templo? Eso era el lugar. Pero ¿qué van a hacer estos gentiles? Los van a pisotear la ciudad durante 42 meses. ¿Y sabes cuánto es 42 años o 42 meses? 3 en años es 3 años y medio. Por eso nos guiamos de lo que dice Daniel, lo que está hablando Apocalipsis. Y miren, entonces, en la actualidad, cuando yo digo que hay un tercer templo, solo se han construido 2 templos. El primer templo es el templo de Salomón, majestuoso, lleno de chapado de oro, lugar santo, lugar santísimo, con una fuente de lavado de bronce inmenso, un altar inmenso. Eso fue destruido por Nabucodonosor el año 586, quemado e incinerado. Luego regresó Zorobabel y Josué, que eran sus sacerdotes, con Esdras levantaron un templo, el cual fue remodelado por Herodes. Por eso se lo conoce como el templo de Herodes, que les demoró casi 70 años, 57, 60 años construirlo. Pero este templo de Herodes fue destruido el año 70, 69 al 70 por el emperador Tito, en ese tiempo general. Y este es el templo que se conoce que fue el momento donde Jesús lo usaba, y este es el atrio, como les decía, o el patio de los gentiles, de las naciones, donde se comercializaba o se hacían ferias, como ferias navideñas o algo así. El punto es que eso fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, según la profecía del Señor. Lo tuvo el Imperio Otomano, ahora lo tienen los árabes, los palestinos, y es toda una larga historia que no tenemos el tiempo de describir, aunque ya tengo un video sobre eso. Pero ahora está la cúpula de la roca, lugar de los musulmanes, o una mezquita. Es un lugar sagrado donde dice que Mahoma ascendió en un burro el año 500, su profeta. Y tengo si estás viendo este estudio, una maqueta, miren, dónde estaría situado el templo y dónde estaría la cúpula de la roca. Estaría al costado, justamente quedaría en el patio de los gentiles. Y esta es una teoría, ¿no? Que si tú estás viendo, por eso te digo este video, mira, hay una flecha roja que nos muestra dónde está el muro de los lamentos, y lo cual casi quedaría, es interesante, en el patio de los gentiles. Si tú ves a tu mano derecha, este sería el lugar donde estaba construida el templo. Recuerden como una vez más, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra en el año 70, y así sucedió. Y ahí sería construido este lugar. Así quedaría. Miren, yo tengo una flecha donde me está mostrando la mezquita, ahora el muro de los lamentos, y ahí en una línea roja, ahí quedaría el templo. Y muchos historiadores dicen que este es el lugar donde sí quedaba el templo.
Y entonces, en lo que es el atrio o el patio de los gentiles, simplemente se pone un muro y funcionaría el templo, el tercer templo, donde el anticristo pondría su estatua o querría ser adorado como Dios, y el lugar de los gentiles que lo pisotearán, como mencionaba, la ciudad santa, como dice el texto, y así quedaría. En un lado, donde es el patio de los gentiles o de las naciones, para los árabes, y el otro para los judíos, donde estaría el templo. ¿Okay? Entonces, todo esto, si estás viendo, nos hace pensar ahora, ¿es posible que surja un tercer templo? Hay personas que dicen, no, está difícil, pero miren, hermanos, vemos la situación política, las guerras, los conflictos. Hoy día se está hablando. Hace unos meses hubo unos conflictos con varios países, ahora lo tienen con Yemen, pero ya ahora están logrando la paz, quieren buscar la paz, el diálogo con las naciones árabes que están a su alrededor. O sea, esto es interesante porque esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que menciona la Biblia. Tiene que haber un tercer templo para que el anticristo ahí ponga una estatua o quiera ser adorado por las demás personas. Pablo lo dijo, Pablo lo mencionó, Jesús lo mencionó, Daniel lo mencionó. Entonces no es algo simplemente aislado o que alguien se ha inventado, y quedaría de esta forma como les dije. Ahora, recuerda muy bien esto, hermano. ¿Sabes? Estar dentro del templo, lo que nos muestra, estar dentro del templo es sinónimo de estar en la presencia de Dios. Un lugar donde siempre me sentiré protegido. Porque el Señor le muestra a Juan y le dice, mide el templo, yo sé, lo van a pisotear las naciones, es el lugar del atrio, pero es el patio de los gentiles, pero las personas que están adorando, y si eso fuese con Ezequiel 40, 41, 42, como mencioné, y según de Tesalonicenses que les mostré, ahora entonces se estaría refiriendo a las personas que están allí, tanto que van a ser protegidas. Pero si no, está hablando de aquellas personas que ya hemos visto, ¿no? En el templo, el lugar del trono de Dios, las personas del capítulo 7, del capítulo 9. Pero lo más importante es que estar en el templo es estar seguro. Afuera del templo, en el patio, es estar inseguro porque va a ser pisoteado y maltratado. Pero estar en el templo siempre va a ser símbolo de estar en la presencia de Dios. Y el salmista, David, decía, yo prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Y espero que sea tu deseo de estar siempre en la casa del Señor. Ahora vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 3. Mientras tanto, dice el texto, yo daré poder a mis 2 testigos. Y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. ¿Saben cuánto es 1260 días? Igual, 3 años y medio. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Es muy interesante, ¿no? Salen 2 testigos y Dios les da ese poder. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesús dijo lo siguiente, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. O sea, una cosa es la tribulación, 3 años y medio, otra cosa es la gran tribulación. Una cosa es esa angustia que se va a producir, otra es una gran angustia, y es justamente que aparecen estos testigos. Ahora, estos 2 testigos tienen tela áspera, que es un símbolo, duelo, símbolo también de estar ahora en un proceso de santidad o de buscar al Señor. Y recuerda muy bien, hermanos, el juicio de Dios y aquello que el enemigo realice siempre está bajo el poder soberano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo le voy a dar poder a estos testigos, pero sabes, el anticristo, este hombre va a surgir, va a hacer esto, pero solo por 42 meses o solo por 1260 días también estos son. O sea, los tiempos son de Dios. El juicio es de Dios. Y lo que se le permita hacer al enemigo, Dios lo controla. Dios es el soberano. Este es el plan de Dios. No es el plan del enemigo, sino es el plan de Dios. Pero el juicio de Dios y aquello que haga el enemigo, al final está bajo el poder soberano
de Dios. Ahora, segunda parte, del versículo 4 al 5, vamos a ver la descripción de los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Dice, versículo 4, estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 4, si ustedes están estudiando conmigo, los profetas menores, habla de estas dos personas. Algunos dicen es Zorobabel y Josué, que los candelabros representan la llenura del Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo para poder reconstruir el templo, o que son, algunos dicen, no, son dos olivos que se representan y salen como esos árboles del Señor de los Anillos. Como les digo, queda mucho para especular. Pero ¿cuáles son las otras características? Versículo 5. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. ¿Tú te imaginas? ¿No? Entonces son imágenes referenciales, ¿no? Que su boca sale fuego y que si intentan hacerle daño van a morir. Y el versículo 6 dice, ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. Y también tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas, ¿no? Así como un lanzallamas que sale de su boca, estos testigos tienen ese poder, y es más, sobre la naturaleza o sobre cualquier otra cosa que se les presente. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, mira, aquí ya tenemos una referencia, ¿no? Hay personas que dicen, pero mire, ¿quién fue el que hizo que el río, el mar se vuelva como sangre? Moisés. ¿Quién hizo que no lloviera? Elías. ¿Estos serán? Vamos a ver. Nos da algunas características. Pero ¿qué pasa con estos testigos? El siguiente punto, capítulo 11, versículos 7 al 10, la tercera parte, es la muerte de los dos testigos. Dice el versículo 7, cuando los dos testigos hayan terminado de dar su testimonio, miren, hermanos, cuando los dos testigos den, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Si tú lees Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17, describe esta bestia. Como les dije, esta es la escritura apocalíptica, que tiene un cuerpo como leopardo, con manos de oso, tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. O sea, hay muchas otras descripciones que se han intentado hacer usando ahora el internet y la IA. Es una bestia, es un monstruo con 7 cabezas para nosotros, ¿no? Y 10 cuernos que tienen coronas en cada cuerno, y de esos 10 cuernos le dan autoridad a un cuerno pequeño que sale, habla blasfemas, groserías. Si nosotros podemos interpretarlo de forma literal, sería, tú mirarías esta bestia y dices, wow, qué raro, qué raro. Inclusive en la ONU se puso una estatua así de un tipo así, ¿no? De felino. Dijeron, no, esto ya está cumpliéndose el apocalipsis. Pero ¿realmente es un animal? ¿O realmente es un monstruo? ¿O es un personaje? Así como el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una Trinidad maligna. ¿Sabían? Que es el diablo, el anticristo y el falso profeta. O sea, este ser es el anticristo. Obviamente le va a dar su poder el diablo. Pero cuando el texto nos muestra y dice la bestia que sube del abismo sin fondo, Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el capítulo 13 se menciona como el anticristo. O sea, es un personaje, no tanto una bestia, un animal. Por eso hay que entenderlo muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Obviamente tiene ese poder y los va a enfrentar a los testigos. Versículo 8 dice, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente ahora se llama Sodoma y Egipto. Miren cómo lo cambian el nombre, Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Los dos testigos caen muertos
¿Y qué quiere decir con Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto? Miren, Egipto siempre es símbolo de esclavitud en la Biblia. Y Sodoma es símbolo de inmoralidad en la Biblia. Y esto es, hermanos, que la ciudad de Dios, Jerusalén, es vista por Dios como una ciudad carnal y esclava. Y si tú me dices, pero ¿cómo es posible? ¿No es que es la ciudad santa? Sí y no. Cuando tú vayas a Israel te vas a dar cuenta, sí, es la ciudad del Señor, ahí está la ciudad de David, varias cosas, pero hay un pluralismo religioso increíble y hay un respeto. Hay edificios donde el primer piso, por ejemplo, puede ser de la Iglesia Católica, el segundo piso es de los judíos, el tercer piso es de los musulmanes, el cuarto piso es de los cristianos o los griegos ortodoxos. O sea, pueden tener esta libertad. Uno. Dos, es que el desfile del orgullo LGTBIQ de los activistas y sobre todo de los que promueven la homosexualidad, uno de los más grandes en el mundo sucedió en Israel. No tanto en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Por su permisividad, sabes, hermano, ahí tú puedes encontrar una vida nocturna de pecado increíble. Ahora, no todos los que son israelitas hoy día son fieles a la religión judía. Esto es claro. Hay algunos que sí son muy pegados al judaísmo, sobre todo se les conoce como los ortodoxos o los que visten de negro, pero no todos están a veces guardando el día sábado. Es increíble cómo se ha vuelto la ciudad. Y da para eso. Parece que cuando empieza y llega este momento del anticristo y del Mesías, llega una distorsión que ahora no se lo va a conocer simplemente como la ciudad santa, sino como la ciudad como Egipto y Sodoma. O sea, esclava y a la vez inmoral. Qué triste, ¿no? Por Jerusalén. Pero ¿qué pasa? El versículo 9 nos dice lo siguiente. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Qué interesante, ¿no? Que si uno estuviera interpretando esto hace 20 años, 30 años, diría, pero ¿cómo sería posible? O 50 años que todas las naciones y todos los pueblos y las personas estén mirando. Pero, ¿sabes? Hoy día tenemos las redes sociales. Por las redes sociales tú puedes poner un video y se hace viral y lo miran en minutos, está visto por todo el mundo y eso es lo que va a suceder en ese momento. Ahora, versículo 10 dice lo siguiente: los que pertenecen a este mundo, miren lo que dice el texto, los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros, así como el intercambio de regalos. ¿Pero para qué? El texto dice, para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Regocijo, alegría, intercambio de regalos, la gente se empieza a embriagar, a hacer su fiesta, a disfrutar. ¿Por qué? Porque murieron 2 personas. O sea, esto es algo muy interesante, ¿no? O sea, estos 2 testigos profetizaban, estos 2 hablaban acerca de la verdad. Estos tenían un poder que nadie les podía hacer daño. ¿Por qué? Porque querían hacerles daño hasta que Dios permite que este anticristo surja y haga daño, porque Dios lo permite, y mueran porque Dios lo permite, no es porque Él tenía el poder absoluto para hacerlo, sino era un poder delegado por Dios. ¿Entienden esta parte de la historia que está dentro de la escritura apocalíptica? Parece que el mal vence, pero es Dios quien tiene el control. Por eso les explicaba en la introducción, 2 películas que nos ayudan a entender esto es El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia, ¿no? Donde parece que todo se vuelve oscuro, pero al final el bien vence. Y esta es la historia de Apocalipsis, esta es la idea que Juan quiere poner a sus lectores, de que a pesar de las situaciones difíciles que están viviendo, a Dios no se le ha ido el mundo de su control. Al contrario, Él sigue teniendo un poder soberano. Pero, porque ellos profetizaban, porque ellos hablaban la verdad,
hermanos, fueron odiados a tal punto de que cuando murieron, la gente se alegró. Y esto es clásico, ¿no? A veces nosotros nos olvidamos las palabras del Señor que dijo, si el mundo los odia, pues no se preocupen, porque a mí me odiaron primero. Lo odiaron los mismos líderes religiosos en el tiempo que Jesús estuvo acá. Lo odiaron a tal punto de levantar falso testimonio y hacer que las autoridades romanas lo latiguen, lo torturen con esos látigos de cuero con puntas de acero y huesitos afilados que rasgaban su piel. Lo odiaron a tal punto de querer verlo en esa cruz, humillado, lugar de tormento, de tortura, pero también de blasfemia, porque era maldito el que es colgado en un madero y él llevaba nuestra maldición, que por haber roto la ley nosotros, él lo estaba llevando en su cuerpo. O sea, el mundo lo odió por ser alguien que decía la verdad. Y hermanos, si nosotros decimos la verdad, enseñamos la verdad, ¿sabes? No le vas a caer bien a nadie en este mundo. Por decir la verdad, no por ser, no sé, antipático, no por no pagar tu deuda o ser legalista, sino por decir la verdad. Y esto es algo que tienes que entenderlo muy, muy bien. Los pecadores odian a los que llaman la atención por su pecado y a los que exhortan a arrepentirse. Creo que también yo no soy muy popular por algunas personas, ¿no? Algunas personas me dicen, no, tú eres muy estricto. Yo digo, no soy estricto, pero bueno, algunos me llaman así. No, es que tú eres demasiado legalista. No considero que soy legalista, aunque si ustedes me quieren llamar legalista, no sé. Simplemente quiero enseñar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Pero hay personas que por simplemente decir detalles tan sencillos como el matrimonio es entre hombre y mujer y hombre con hombre, no es un matrimonio, no funciona, o sea, ese es un mensaje de odio. O sea, tenemos que seguir hablando la verdad, predicando la verdad o hablar en contra del pecado. Y aquellas personas, yo siempre les digo en la iglesia, ¿no? Mira, si tú quieres estar bien con Dios, si tú quieres ser un cristiano realmente que ama a Dios y ama su palabra, vas a estar cómodo en la iglesia en Calvary Chapel. Pero si tú eres alguien que se quiere acomodar al cristianismo, no sé, o le gusta la popularidad, no sé, la música, o que tenga amigos, o que me quieran, o que me abracen, o que me den cafecito, te vas a ofender un día porque yo voy a hablar directo contra el pecado y vas a querer irte, ya no vas a querer estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de hablar del pecado, de la gracia a la vez. No vamos a dejar de hablar, hermanos, de Cristo, que somos la sal de este mundo, que es difícil de tragar la sal, una cucharada de sal. Eso es lo que somos, pero no somos el azúcar del mundo. El azúcar es que, mira, una cucharadita y te da más ganas. Y algunos cristianos quieren ser el azúcar del mundo y no la sal de este mundo. Somos la sal. Claramente nos dijo Jesús que somos la sal de este mundo y somos la luz de este mundo. Así que eso es lo que sucedió. La gente se alegró de ellos. ¿Qué pasó? Cuarta parte del versículo 11 al 14. La resurrección de los dos testigos. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. Miren, se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. 3 días y medio, hermanos. Después de 3 días y medio, en el griego original nos indica que realmente estaban muertos. ¿Por qué? Porque lo que el texto indica es que hubo separación de cuerpo y alma y luego volvió a entrar en ellos espíritu de vida. El único que puede hacer esto posible, ¿saben quién es? Dios. Ya lo demostró con Lázaro de estar 4 días muerto, nuestro Señor 3 días muertos. Entonces, Él es el único que da vida o que quita la vida. Surgieron, volvieron a resucitar o a recuperar su vida. Y el versículo 12 dice, y luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas y le dijo, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Ascendieron, así como el Señor ascendió un día. Versículo 13, en ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios
del cielo. Hubo un gran terremoto, hermanos. 7,000 personas, otra vez. Esto es algo que nos llama la atención. Sería como el tercer terremoto que ahora menciona el libro de Apocalipsis, ¿no? O sea, es interesante cómo estos dos testigos surgen. Pero la gran pregunta es, hermanos, porque no hay mucho tiempo, ¿quiénes son estos dos testigos? Y da mucho para especular. Pero, ¿sabes? Existe muchas controversias teológicas más que exegéticas acerca de la identidad de estos personajes. ¿Por qué? Porque son posturas teológicas más que exégesis del libro. Podríamos decir que es Moisés y Elías, porque les mencioné el agua que se convirtió en rojo o que no llueva, recuerdan eso, hermanos, pero hay un problema. Hebreos 9:27 dice que está destinado que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Y vemos claramente que se ve a Moisés morir en Deuteronomio 34:5. ¿Y esto cuál es el problema? Que Moisés volvería a morir otra vez y resucitar. O sea, pero hay algo a favor. En el monte de la transfiguración se le ve a Moisés y a Elías que están con el Señor. Ustedes deben recordar, esto está en los evangelios. Otro. Puede ser Enoc y Elías, los únicos dos en el Antiguo Testamento que no murieron. Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo vivos. Por lo tanto, murieron y otra vez ahora resucitaron. Ajá. O puede ser Enoc y Moisés. Miren, hermanos, no lleguemos a conclusiones donde la Biblia no llegó. Si decimos Moisés y Elías, hay ese conflicto con Hebreos. Y es más, el libro de Judas, en el capítulo 1, nos menciona que el arcángel Miguel estaba luchando por el cuerpo con Satanás. Y ahí estábamos viendo un tema de que el cuerpo de Moisés estaba ahí. Ahora, el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Nunca lo enterraron. Él murió ahí en ese monte mirando la tierra prometida. Y algunos dicen, es que no murió, es que fue llevado. Pero el libro de Judas dice esto. Entonces, tratar de llegar a conclusiones donde la Biblia no ha llegado, simplemente el texto muestra en su parte exegética, son dos testigos que tienen un poder dado por el Dios y tienen una función dentro de estos 7 años. Eso es todo lo que necesitamos entender. El texto no dice los nombres, dejémoslo ahí, que esto le corresponde al Señor. Por eso les dije al principio, hay muchas personas que tratan de decir, no, esto es Enoc, es Elías. No, es Moisés y es Elías, hermanos. Si el Señor hubiera querido revelarlo, lo hubiera puesto en nombres, pero no lo puso. Así que una vez más, no lleguemos a conclusiones donde la Biblia no llegó. Ahora, versículo 14. El segundo terror ya pasó. Pero mira, el tercer terror viene pronto. ¿Cómo viene esto? Ahora vamos a tratar de poner, estamos en el capítulo 14, en forma cronológica el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4. En el capítulo 4 sucede el arrebatamiento. Y obviamente surge los 3 años de la tribulación. ¿Y cómo lo pondríamos de forma cronológica? Tenemos el capítulo 7, versículo 1 al 8, el capítulo 6. Y miren que el capítulo 11, del 1 al 14, entrarían los dos testigos. O sea, ellos empiezan en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Por eso son muertos cuando el enemigo sale y causa ese objeto que causa sacrílego en 3 años y medio y rompe el pacto. O sea, luego viene la abominación desoladora que les dije, capítulo 8, versículo 1 al 5, capítulo 10, capítulo 12, versículo 6 al 7 y capítulo 13. Ahí estamos hablando de forma cronológica. Ahí donde mueren, resucitan y son llevados al cielo. ¿Ok? Ahora, a partir de este capítulo 15 empieza la gran tribulación. Y ya estamos hablando de las copas de la ira, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 20 y capítulo 11. Por eso el capítulo 11 le he puesto de color verde, si estás viendo, que es a partir del versículo 15 al 19, está pasando los 3 años y medio de la tribulación. Y luego viene el capítulo 15, capítulo 16.
Y luego vendría el capítulo 7, versículo 9 al 17 y el capítulo 14, versículo 1 al 13. En esta etapa de la gran tribulación viene la caída de Babilonia, capítulo 17, capítulo 18. Y vamos a ver que el capítulo 19, 1 al 10, viene las bodas del Cordero. Y ahí, después de esto, capítulo 19, 11 al 21, es la segunda venida de Cristo, donde todo ojo lo verá. Capítulo 12, versículo 1 al 5, que vamos a estudiar la semana que viene, ¿sabes qué? Hace una referencia al nacimiento de Cristo, el Mesías. Es como la Navidad en el Apocalipsis. Yo quería hacer eso, pero ya lo haré para el próximo año, hermanos. Pero, ¿sabes qué? Esto está fuera de los 7 años de la gran tribulación. Es una referencia al nacimiento de Cristo. Capítulo 20, versículo 1 al 10, viene el milenio. Y saben, hermanos, terminaremos con el capítulo 20, versículo 11 hasta el 15, que viene a ser el juicio del trono blanco, y luego la Nueva Jerusalén, capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 1 al 4. ¿Ok? Entonces, ya estamos acá llegando a este punto, y este es, como les dije, de forma cronológica todo esto que estamos viendo. No está, obviamente, libro escrito de forma cronológica, pero viendo los acontecimientos, sí lo vamos a tener. Pero miren, hermanos, ¿sabes qué? Que cuando comience la ira de Dios, no habrá lugar ni forma de escapar. Pero la buena noticia es que hoy hay salvación de la ira venidera de Dios. Este es el plan de Dios, como les dije. Y no podemos agarrar, como me vuelvo a mencionar, de forma cronológica. Miren, como del capítulo 14, o mejor dicho, versículo 14 al 15, está hablando del 1 al 14, un tiempo de los 3 años y medio de la tribulación, del 15 en adelante, la gran tribulación. ¿Se dan cuenta? Esto es estudiar de forma exegética el libro de Apocalipsis. Pero, como dice el texto, ahora viene el tercer terror. Esta es la ira de Dios. Y ojo, que cuando venga la ira de Dios, cuando comience la ira de Dios, no hay lugar. Y ojo, no hay ni forma de escapar en ese momento. Pero como vuelvo a mencionar, hoy es el día de salvación. Hoy sí hay salvación. Hoy sí hay escape. Y se llama fe y arrepentimiento. Fe en Cristo y arrepentimiento de tus pecados. Pedirle al Señor perdón por lo que has hecho, y sobre todo, ya no quiero volver a hacerlo y empezar a obedecer sus mandamientos. Esa es la única forma de escapar de la ira venidera de Dios. ¿Cuál es? La salvación, el nuevo nacimiento. No solamente se trata de creer en Dios, no solo se trata de ir a la iglesia. Yo tengo que ser un discípulo, un seguidor de Cristo, fiel, obediente a su palabra, y no solamente fiel y obediente alejándome del pecado, tengo que servir en su obra. Tengo que imitar a Jesús. Cuando hagamos esto, hermanos, nuestra salvación es segura. Si tú no lo estás haciendo, yo te recomiendo honestamente, revisa tu estado espiritual, revisa tu fe, tu compromiso con el Señor, porque si Él viene hoy, te quedas y vas a enfrentar todo lo que viene en este libro. Ahora, vamos a terminar. La segunda parte es la séptima trompeta. Versículos 15 al 18, la séptima trompeta es tocada y los 24 ancianos adoran a Dios. Dice el versículo 15, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. La séptima trompeta suena, hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, y esta es la tercera de las alabanzas celestiales que se encuentra en el libro de Apocalipsis. La primera lo hemos visto en el capítulo 4, versículos 10 y 11, donde le alaban a Dios como el Creador. La segunda la hemos visto en el capítulo 5, versículo 8 al 10, donde le alaban como Redentor. Pero aquí, en estos versículos, le alaban como Rey y Juez. ¿Qué dice el versículo 16? Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron. Hemos visto esta imagen de los 24 ancianos, pero ahora rostro en tierra lo adoran al Señor postrando sus coronas. Versículo 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios,
el Todopoderoso, el que es y que siempre fue. Porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Versículo 18, las naciones se llenaron de ira. Pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Qué interesante esta oración, este cántico, esta alabanza. Eres juez ahora. Ahora es el tiempo. O sea, el capítulo 5, el capítulo 7, el capítulo 9, o sea, ¿hasta cuándo, Señor, permitirás esto? La voz de los mártires, las oraciones de los mártires. Ahora es el tiempo. O sea, esos 3 años y medio no eran, hermanos. Ahora vas a ver realmente lo que va a suceder. Por eso, algunas personas que dicen, la iglesia va a pasar esto, digo, ¿cómo podríamos pasar si somos salvos de la ira venidera? Nos dice claramente la Biblia. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero miren, este es el momento de juzgar, pero de recompensar. Por eso es que sucede las coronas que van a ser entregadas en el cielo. Y esto es interesante, ¿no? Es el tiempo, ha llegado el tiempo, mira, de que recompenses a tus profetas, a tus siervos. Y nosotros sabemos esto. Muchos a veces no lo entienden. Que muchos de los cristianos, de los discípulos, de los mártires, de los siervos, de los pastores, de los misioneros, de los profetas, etcétera, en el mundo, quizás van a ser recompensados en este mundo, sí, de muchas formas y bendecidos, pero no necesariamente de forma material. Algunos sí, pero la recompensa final es celestial, es tener el privilegio de escuchar del Señor, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. No escuchar las palabras es que, sabes, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre fuimos a los hospitales o sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios y el Señor les diga, yo no los conozco. Hacedores de maldad, apártense al lago de fuego. Eso es lo terrible. La recompensa sería escuchar, entra al gozo de tu Señor. O mira, hay coronas esperándote. A mí me gustaría por lo menos recibir una corona. No sé si te gustaría a ti, pero hay coronas esperándonos. Esa es la mayor recompensa que podríamos nosotros aspirar. O sea que la mayor recompensa de Dios por ser obediente y fiel a su nombre no siempre es recompensa material. Es una recompensa celestial. Así que presta atención a eso, hermanos, porque algunos sí van a ser recompensados, no decimos que no, pero no todos, y no deberíamos buscar una recompensa material nosotros. Pero si Dios quiere dárnoslos, si Dios le place en su soberanía dárnoslos, amén. Pero hermanos, sí o sí es seguro esa recompensa celestial. Versículo 19. La séptima trompeta es tocada y el templo se abre. Dice, después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. La ciudad celestial, ¿cómo será la Nueva Jerusalén? Podemos imaginarnos, ¿no? La IA nos ayuda. Y recuerda que el capítulo empieza, este capítulo 11, con el templo en la tierra y concluye con un templo en el cielo. Rayos, truenos, relámpagos, estruendo, terremoto, granizo, hermanos, sucede. Y ya hemos visto en el capítulo 4, versículo 5, que estos rayos y truenos salen del trono. En el capítulo 8, versículo 5, salen del altar del incienso y ahora salen del lugar santísimo del templo. Ahora, este será el arca del pacto, el arca de la alianza. La verdad es que yo diría que no, porque esto es un objeto de la tierra, el otro es un templo celestial. No lo sabemos, pero ya sabemos que el arca del pacto, de la alianza, ha desaparecido. Y hasta ahí nos quedamos. Si quieres saber más, no te pierdas la próxima semana. Comenzamos con el estudio. Vamos a terminar con 3 conclusiones. Lo primero que hemos visto el día de hoy es que Dios siempre protegerá a su pueblo de la ira venidera que viene del mundo pecador y desobediente a sus mandamientos. Siempre nos va a proteger el Señor, hermanos. Número 2,
Cuando obedecemos a Cristo y asumimos una posición contraria al pecado, debemos de estar preparados para sufrir el odio del mundo. Y número 3 que hemos visto el día de hoy, Dios recompensará en este mundo a algunos de sus siervos fieles y obedientes, mas a la gran mayoría con coronas en la vida eterna. Así que, ¿por qué no oramos y le damos gracias al Señor que nos ayude a mantenernos fieles y firmes y sobre todo a hacer tesoros en el cielo? Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar versículo por versículo y escudriñar tu escritura, pero sobre todo entender que tu recompensa es real. Quizás en este mundo lo veamos o no lo veamos, pero sabemos que en el cielo seremos recompensados. Ayúdanos a mantenernos fieles, obedientes, firmes a tu palabra y sobre todo, Señor, que podamos siempre decir la verdad con amor y siempre servirte con gratitud de corazón y siempre hacer las cosas, todo lo que hagamos, que sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por salvarnos, por rescatarnos y por librarnos de la ira venidera. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por tus redes sociales, ponle un like. Y mi pregunta es, ¿tú qué piensas de los dos testigos? ¿Son Moisés, Elías, son Enoc, Elías, Moisés o Enoc? ¿Y qué piensas de esta séptima trompeta? Nos vemos en el próximo estudio.